Listo. Creo que sí se observa. Bien. A ver, buenas noches, Estrella. Buenas noches, Laura. Buenas noches a los presentes. Bien, Estrella, al finalizar también la sesión, es decir, la clase, el coordinador también va a darles nuevamente las indicaciones, así que no te preocupes por ello. Bien. Bien, entonces vamos ya a iniciar nuestra sexta sesión ya de terapia cognitivo-conductual. Bien, en este caso estaremos viendo el control de la ira. Es un tema que se trabaja mucho en las sesiones, puesto que muchos de los adolescentes, de las personas incluso adultas, no conocen cómo es el camino de la ira, no conocen cómo poder controlar las conductas y que la ira, es decir, esta emoción, no les domine, ¿no? Por el contrario, ellos dominar la ira, ¿no? La emoción como tal. Ahora, ¿por qué les digo ello, no? Porque actualmente veo muchos casos, ¿sí? De todos, un gran porcentaje de violencia, violencia contra la pareja, violencia contra los niños, violencia contra algún miembro familiar. ¿Y por qué? Porque efectivamente no hay un buen control de la ira. Bien, entonces es fundamental que nosotros podamos trabajar ello en nuestros consultantes. ¿Listo? Para ello les pregunto, ¿qué es la ira? ¿Qué conocen acerca de la ira? A ver, los leo a través del chat. También pueden levantar la manito para poder participar. ¿Qué consideran acerca? Estrella nos comenta que es una emoción, ¿ok? Recordemos que no hay emociones positivas y negativas, ¿ya? No hay ninguna emoción positiva y negativa. Esa emoción que algunos piensan que es negativa es por muchos de los esquemas mentales, de algunos prejuicios que nos dicen los papás, ¿no? Y creemos y desarrollamos la idea, crecemos con esta, que es una emoción negativa. Sin embargo, no hay emociones positivas y negativas. ¿Listo? Hay emociones agradables y hay emociones desagradables de sentir, ¿no? Quizás la ira es una emoción desagradable de sentir para muchos. Bien, entonces siempre tengan en cuenta ello. ¿Listo? Entonces, ¿es un estado emocional subjetivo? Por supuesto que sí. ¿Por qué podríamos decir que es subjetivo? Porque ante una misma situación, ¿sí? Quizás a Estrella, a Laura, también y a mí, también sentimos la emoción de la ira, pero no quiere decir que la misma intensidad, vamos a tener los mismos pensamientos, vamos a tener las mismas conductas, no. Cada uno experimenta la emoción de manera individual, subjetivamente, ¿sí? Es algo que uno lo puede conocer, lo puede gestionar y manejar, ¿bien? Y tiene una intensidad variable, pues evidentemente esta va a variar de acuerdo al control y a la buena o mala gestión que tengamos de la emoción. ¿Listo? Por otro lado, algunos sostienen que la ira es el primer peldaño en el continuo, en el camino de ira, hostilidad y agresividad. ¿Bien? A ver, más adelante, las diapositivas que están más abajo, vamos a ver el camino de la ira. Ese mismo camino que yo les voy a explicar, ustedes también expliquen a sus consultantes, porque eso les va a ayudar a tener conciencia de cómo es que en él mismo o en ella misma de manera particular siente la emoción de la ira. ¿Listo? Entonces, como les decía, desde la infancia, los padres y a veces también la sociedad tiende a categorizar las emociones que sentimos. Esta emoción te es permitida, más esta no se te permite sentir, ni mucho menos expresar, ¿sí? De esta forma, crecemos con un concepto de que las emociones son buenas y malas, que hay emociones positivas y negativas. Crecemos con esta idea de qué emociones debemos de sentir y cuáles no deberíamos de sentir, ¿sí? Esto, pues evidentemente, va a generar
que la persona reprima, porque su creencia, ¿sí? Le dice que no son adecuadas. Sin embargo, nosotros podemos decir lo contrario, que las emociones sí son permitidas sentir, ¿sí? Entonces, considerando ello, que no hay emociones positivas y negativas, sí quizás emociones agradables y desagradables de sentir, ¿sí? Considerando todo ello, consideran que la ira es una emoción válida, ¿sí o no? A ver, chicos, ¿consideran que es una emoción válida o no es válida? De repente piensan que no es válida y está bien, ¿no? O de repente piensan que sí es válida y también. Así es, Laura nos dice que sí, en efecto, sí es una emoción válida. Es una emoción que todos hemos sentido, que todos vamos a sentir en algún momento, ¿sí? Y no podemos decir, no, yo jamás he sentido la ira, no la cólera, el enojo. No, en algún momento todos hemos sentido esta emoción y es válida sentirla, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, a través de ella nosotros podemos evidenciar nuestra disconformidad o quizás nuestro malestar ante una situación, ante una opinión, ante un comentario, etcétera. Bien, entonces, la emoción de la ira sí es válida. Sin embargo, la conducta va a depender. Por ejemplo, si el esposo le golpea a la esposa o la esposa le grita al esposo y le golpea, ello, pues evidentemente no podemos validar, porque ya es violencia, agresividad, ¿cierto? La emoción es válida, pero la conducta va a depender. ¿Depende de qué? De su naturaleza, de sus consecuencias, ¿sí? Entonces, la ira habitualmente comienza con unos niveles bajos de malestar. Bien, uno ya conoce cuando se está como que molestando, ¿no? Incomodando, que ya está surgiendo la emoción de la ira, ¿sí? Y poco a poco esta intensidad va a ir aumentando hasta que en algunos casos, lamentablemente, estalla de forma explosiva, ¿sí? Y de allí, ¿no? De esta explosión llegamos también a un punto de la violencia, ¿no? Por ejemplo, los golpes, la violencia psicológica, la violencia física, ¿sí? Es importante que nosotros conozcamos ello. E incluso en la violencia hay un ciclo, ¿sí? Que después, por el mal manejo y la escasez del control emocional de la ira, se llega a este ciclo de violencia, ¿sí? Que inicia con la fase de la acumulación de tensión, fase de agresión y finalmente la fase de la luna de miel, ¿no? Donde se reconcilian la pareja y están inmersos en este ciclo de violencia. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que educar o psicoeducar a los pacientes en caso por allí hayan padecido o hayan ejecutado la violencia, porque es parte fundamental de que ellos puedan conocer cuáles son las consecuencias, cuál es la ley que rige quizás en su país, ¿no? En este caso, la ley aquí en Perú es la ley 3036-4, ¿no? Que es una ley que busca prevenir, erradicar, disminuir la violencia contra el miembro familiar, contra la mujer. De la misma forma ustedes. ¿Por qué? Como les digo, esta semana, bueno, ya este mes, he visto muchos casos de violencia, demasiados, no solo mujeres como víctimas, sino también varones, niños, ¿no? Adolescentes. Entonces, es fundamental el control del aire y desde que son pequeños, buscar que los niños puedan desarrollar esta capacidad,
estabilidad emocional de poder controlar su conducta, ¿sí? Validar la emoción, controlar la emoción y de esta forma también la conducta. Bien, entonces, para ello vamos a tener que conocer el camino que sigue la ira. Ese mismo camino ustedes también psicoeduquen a sus pacientes para que ellos puedan entender cómo es que la ira, ¿sí? O qué es, o cómo es el camino de la ira, ¿sí? Hasta llegar a esta conducta agresiva que evidentemente tenemos que evitar. ¿Listo? Entonces, todo inicia como primer punto con un suceso, ¿sí? Que nosotros lo vemos como negativo. Y desde un inicio, como les comenté, lo que en verdad nos enfada no es tanto lo que ha ocurrido, es decir, no es tanto la situación objetiva, sino lo que hemos interpretado, nuestros pensamientos acerca de esto. Bien, entonces, aquí en el suceso negativo, nosotros vamos a realizar ciertas interpretaciones que se van a basar en nuestros esquemas mentales, ¿sí? En nuestras creencias. Si esta persona me miró mal, seguro que no le caigo, que se cree, ¿sí? Entonces, primer punto, identificamos el suceso, ¿sí? La situación. Segundo punto, los pensamientos calientes, y esto es fundamental, ¿no? Es decir, ante un suceso negativo, la ira va a escalar de manera rápida si comenzamos a tener pensamientos calientes. Por ejemplo, me mira así para fastidiarme, lo hizo para molestarme, ¿qué se cree? Seguro se cree mejor que yo, habla mal de mí a mis espaldas, ya me tiene harta, siempre hace lo mismo, ya me lo aguanto, ojalá que se vaya, ¿sí? Son pensamientos que van a ayudar, lamentablemente, a intensificar el nivel de la ira, de la emoción, ¿sí? Son pensamientos que nosotros nos decimos, ¿sí? En nuestra mente. Punto número 3, las sensaciones del cuerpo. Ahora, algo fundamental es que sus pacientes, sean niños, sean adolescentes y o sean adultos, puedan conocer sus sensaciones corporales. Es decir, qué siente tu cuerpo cuando experimentas la emoción de la ira, del enojo. Cómo reacciona tu cuerpo, ¿no? Y en muchas ocasiones, incluso adultos, también me ha sucedido que no saben cómo explicar las sensaciones de su cuerpo, ¿no? Y te dicen, o confunden las sensaciones con conductas o con las emociones, ¿no? Sensaciones del cuerpo. Ah, es que siento el enojo. Ya, pero ¿qué siente tu cuerpo? Sí, siento el enojo y después voy y golpeo a mi pareja. ¿Sí? Tienen mucho a confundir. Ahora, ustedes pueden darle diferentes ejemplos, ¿no? En este caso, le podemos incluso dar como una lista de qué sensaciones comunes sienten las personas, ¿no? Por ejemplo, tensión muscular, ¿no? Tensión en los brazos, los labios apretados, los dientes también apretados, el ceño fruncido, el tono de voz tiende a ser más alto, una respiración acelerada, el ritmo cardíaco también tiende a ser más rápido. Bien, y de toda la lista que el paciente puede identificar. Ah, bueno, yo siento esto, ¿sí? De esta forma lo psicoeducamos de una manera asertiva, ¿sí? Igual a los niños. Evitemos decirle no, no, eso no es, no, está mal, no, Juancito, te estás equivocando. No, sí, evitemos mucho el no, sobre todo con los niños, porque es una forma de limitación. Por el contrario, decirle, mira, ¿te parece que podríamos ver esas sensaciones? Por ejemplo, te pones rojito, ¿no? E incluso, que lo vamos a ver también ahora, hay una actividad que se llama, una fichita que se llama de Hulk. Cuando viene Hulk es cuando los niños ya sienten las sensaciones corporales de la cólera, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, fundamental educar al paciente a que ellos puedan identificar estas sensaciones corporales. Bien, ahora, al actuar
estas sensaciones corporales junto con los pensamientos calientes van a potenciarse ambos de manera recíproca y de esta forma van a acelerar la intensidad de la ira. Bien, y de esta forma llegamos al punto número 4, que son las conductas violentas. Es decir, son conductas que una persona realiza cuando ya está muy enojada. Y se corre el riesgo de que la persona ya no sea capaz de controlar sus comportamientos. ¿Por qué? Porque la emoción está en top y la razón está en un nivel muy bajo. Ya la emoción está dominando a la persona y la razón ya no está predominando, ¿sí? Y cuando la ira llega a dominar, la persona puede descargar toda esa tensión con otras personas. Por ejemplo, hace poco me tocó un casito de un esposo que le golpeó a su pareja, ¿no? Ese fue denunciado, ¿no? En este caso no sé cómo lo manejan en su país, pero en Perú, ¿no? Por lo que vemos, ellos están de manera obligados, ¿no? Obligatoriamente tienen que llevar terapia psicológica, sí o sí, ¿no? En su resolución del Poder Judicial dice, sí o sí tienes que llevar terapia psicológica. En el caso de la víctima tiende a ser voluntario, ¿no? Bueno, entonces, justo a este pacientito le decía, ¿y tú qué sentías en ese momento que golpeabas a la persona, ¿no? El paciente pues me comentó de que comenzó a sentir mucha adrenalina que ni siquiera se acordaba, solo sentía los golpes, ¿no? Al momento de realizar el acto. Pero era que él era una parte muy instintiva, más fuerte que él, ¿no? Y después, cuando ya desfogó toda la emoción con el golpe, ¿no? A su pareja, lamentablemente, ya pasó a una fase de, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Ahora qué hago? Cometí un error, ¿sí? Se me fue el nombre, pero tiene un nombre particular esta fase, después de haber golpeado, ¿no? O de haber ejecutado la violencia. Bien, entonces, aquí en las conductas violentas, la emoción predomina. Sin embargo, cuando ya hemos desfogado la emoción con la conducta violenta a través de golpes, incluso a través de las autolesiones, ¿no? También había una joven, sí, ya joven, estaba estudiando en la universidad, que se golpeaba en la cabeza cuando se equivocaba o cuando tenía un problema con su pareja, con su mamá, con su papá, con su hermana. Ella misma se golpeaba, ¿no? Se autolesionaba también. Bien, entonces son conductas que realizan de manera pues inadecuada, de una naturaleza negativa, porque generan consecuencias y que incluso puede repercutir en la salud emocional y física de la persona, ¿no? Son conductas que debemos de evitar. Bien, chicos, entonces, así es el camino de la ira. Suceso negativo, pensamientos calientes, sensaciones del cuerpo y finalmente las conductas violentas. Bien, vamos a ver un ejemplo para poder comprenderlo mejor. Y si es que hay dudas también, no se queden con sus preguntas, al contrario. Bien, hoy es la última sesión, así que pueden preguntar todo. ¿Listo? Bien, a ver, suceso negativo. Bien, entonces un paciente nos dice que llegó a casa de su tía, que todo estaba bien, pero cuando comenzaron a repartir los bocaditos, no le dieron, ¿sí? Es decir, justo le llegaba a esta persona y le dieron al que estaba a su lado, ¿no? Pasaban directamente a la persona que estaba a su lado. Y esto lo hizo de manera reiterativa, ¿sí? Entonces, ese es el suceso negativo. Llegó a la casa de su tía, había una reunión, todo estaba bien, pero cuando comenzaron a pasar los bocaditos, no le dieron, e incluso le dieron al que estaba a su costado, menos a esta persona, ¿sí? Pensamientos calientes.
¿Por qué no me ofrece los bocaditos? Qué insoportable, que sea creído, se creerá más que yo, que es ubicado, siempre hace lo mismo, que no le caigo, ¿sí? Pensamientos calientes que van a acelerar la emoción. Uy, a ver, permítanme. Ya. Después tenemos las sensaciones corporales. En este caso, este paciente sintió tensión en los brazos, tensión muscular, el ceño fruncido y la respiración acelerada. ¿Listo? Y la conducta violenta. En este caso, él se levantó y le gritó diciendo que es un mal educado. ¿Sí? Quiso perder algunos golpes, probablemente, ¿no? Dependiendo. Bien, entonces de esta forma se realiza el camino de la ira, del enojo. Bien, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda, consulta o todo está claro? A ver, si todo está claro también, por favor, me avisan. Muy claro. Listo, Laura. Bien, todo claro entonces. ¿Listo? Ahora, sí es importante que ustedes le realicen de esta psicoeducación a sus pacientes, ¿sí? Y pues también el círculo vicioso de la ira, que tiene mucha relación. Ustedes se van a dar cuenta que hay mucha relación con lo que acabamos de ver. En un inicio, le voy a explicar al paciente, ¿no? El círculo vicioso de la ira. Yo siempre les pregunto, ¿tú crees que la ira es una emoción válida? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? También le digo, a ver, esta frase, es que tú me has hecho enojar, ¿es una emoción correcta? Sí, no, ¿por qué? Bien. Y después le hago la psicoeducación de qué es la ira. Le comento que sí, efectivamente es una emoción válida, todo lo que les he comentado aquí, todo, ¿sí? Esto también que desde la infancia los padres y la sociedad a veces nos dicen que debemos a sentir, que no, pero la ira es una emoción válida porque nos permite evidenciar nuestra disconformidad humanitaria. ¿Listo? Entonces, todo ello yo le psicoeduco al paciente para que él o ella pueda comprender de que está dentro de lo normal, que es parte de la naturaleza humana. ¿Listo? Entonces, le digo, el entorno, ¿sí? Es decir, el entorno en el cual nosotros no tenemos ningún tipo de control, no podemos controlar todo, ¿sí? Sobre todo los factores externos. Y en el entorno tú vas a encontrarte con problemas con los demás, problemas con tus compañeros, problemas con tu familia, con tus hermanos, con tus mejores amigos, ¿bien? Problemas domésticos, experiencias frustrantes, por ejemplo, ¿no? Sacar una mala nota, quizás que alguien te mienta, quizás alguna infidelidad de tu pareja, alguna mentira de la misma, ¿sí? O no tener tiempo para uno mismo. Bien, entonces el entorno tiende a ser muy objetivo. ¿Listo? Y es lo que realmente no nos afecta. Sin embargo, lo que sí nos afecta son los pensamientos de ira o los pensamientos calientes, ¿sí? Lo que vimos hace un momento. En estos pensamientos calientes le podemos incluso nosotros decir, ¿no? A ver, tú has tenido este pensamiento en algún momento, te está tomando el pelo, lo está haciendo a propósito, lo está haciendo para fastidiarme, sí, no, no, sí. Bien, entonces de esta forma el consultante va a poder identificar qué pensamientos calientes tiene, ¿sí? Porque en un inicio sí les va a resultar difícil. ¿Por qué? Porque por muchos años han estado actuando de manera automática, ¿bien? Por otro lado, tenemos la reacción emocional. Estos pensamientos generan una reacción emocional, ira, rabia, enojo. Por otro lado, las reacciones corporales, ¿sí? ¿Qué siente tu cuerpo? Taquicardia, acaloramiento, tensión muscular, etc. Ello va a generar un comportamiento agresivo si es que nosotros no llegamos a controlar la ira.
Por ejemplo, gritar, amenazar, salir corriendo, golpear, etc. ¿Bien? Una vez que nosotros ya le hemos explicado ello al paciente, le damos una hojita y le decimos, aquí vas a dibujar si alguna vez te has visto inmerso en un círculo vicioso de la ira. Y que lo mismo plasme, pero con su propio ejemplo. Ello nos permite saber que el paciente ha entendido el camino de la ira o ha entendido este círculo vicioso, ¿sí? Y no solo que lo entienda, sino que también pueda identificarlo con su propia vida, con sus propios ejemplos, con su propio sentir. Es totalmente distinto la teoría y la práctica, ¿sí? Entonces, siempre cuando ustedes hagan algún tipo de psicoeducación, lleven al paciente a que él lo pueda identificar, plasmar con su propia vida, ¿sí? En su día a día. Bien, ahora, también esos errores de pensamiento, también ustedes le pueden psicoeducar a sus consultantes, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son los errores de pensamiento que están asociados a la emoción del aire. Tomarse las cosas como algo personal. Y esto tiende a ser muy común en los adultos, ¿sí? En los adolescentes también. Por ejemplo, una persona dice un comentario en general y yo comienzo a interpretar y digo, lo dijo para mí. Estoy segura, 100% segura que lo hizo o lo dijo por mí. Lo estoy tomando como algo muy personal, cuando realmente yo no tengo ningún tipo de evidencia. Si es que me dice, Mariana, tú eres así, 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 claro, allí sí le puedo decir, bueno, es tu forma de pensar, pero tampoco lo tomo como algo personal. Ojo, siempre tengan cuidado con ello. Ustedes, al momento de establecer límites, no solo es importante hacerlo para otras personas. No te permito que, no voy a permitir que hagas esto, que digas lo otro, ¿no? En mi vida. También es importante que ustedes mismos se pongan límites. ¿Hasta cuándo yo me voy a permitir que esta persona me grite? ¿Voy a permitir que me golpee? No, no voy a permitir, no me voy a permitir a mí misma que el comentario de esta persona me afecte. ¿Qué estoy haciendo? No me estoy tomando las cosas personales. Al contrario, ¿sí? Estoy tomando de una manera más deslindada de la responsabilidad que en realidad lo tiene la otra persona, porque es su comentario, es su percepción y es su problema, no es mío, ¿sí? Si por ahí yo digo, puede ser que tenga razón, también, es decir, puedo evaluar de que diga, sí, de repente no soy puntual, ¿no? Y es algo que me gustaría cambiar. Y lo voy a hacer por mí, ¿no? Porque es algo que yo deseo hacer, ¿sí? Entonces le preguntamos al paciente, ¿piensas que a veces te tomas las cosas de manera personal y te sientes herido o te enfadas por ello sin tener un motivo sólido? Sí, y también que nos cuente, ¿no? Que nos cuente en qué situación o la última situación en la cual él o ella ha tomado las cosas muy personales. ¿Bien? Por otro lado, ignorar lo positivo también tiende a ser un error de pensamiento. Ante una situación, yo solo veo lo negativo, ¿sí? E ignoro lo positivo. Por ejemplo, salgo con mi familia un domingo. Estoy feliz compartiendo, vamos al cine, vamos a- a pasear, nos vamos a jugar un rato al club, ¿bien? Entonces, salimos con la familia, compartimos y vamos al restaurante que queríamos comer.
entramos y todo está lleno, ¿no? Y no hay ninguna mesa. Y nos vamos a casa a comer otra cosa o pedimos otra comida que no queríamos, ¿no? Y me preguntan, Mariana, ¿qué tal tu fin de semana? ¿O qué tal tu domingo? Mal. ¿Por qué? Porque yo quería ir a comer a tal sitio y estaba cerrado, ¿no? O no había espacio, no había mesas disponibles. Es decir, de todo lo bonito, de todo lo positivo de mi domingo, yo solo me he enfocado en lo negativo. Y a veces eso también tiende a ser común, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, veo a mi pareja todo lo negativo e ignoro lo positivo que hace. Trata él o ella de esforzarse y yo solo veo lo negativo. Todo lo que no hace, todo lo que no tiene, todo lo que no puede, todo lo que hace mal. ¿Sí? Eso también desgasta mucho la relación. Bien, justo hoy día vino un señor que también fue denunciado por violencia sexual. Bien, eh, bueno, una presunta violencia sexual, ¿no? Siempre con presunto, no sabemos en realidad qué pasó. Pero bueno, la cosa es que está llevando todo su proceso, está llevando terapia, ¿no? Pero la presunta víctima eh, no vive con él, pues es parte de su familia, pero fuera de su núcleo familiar. Y justo estábamos hablando, le preguntaba cómo está emocionalmente, cómo está llevando la situación, se está apelando, todo ello. Y me dijo que tenía el apoyo de su esposa, ¿no? Su esposa no creía en la denuncia, nunca manifestó una conducta de tal magnitud, porque estamos hablando ya de una violencia, ¿no? Como tal, eh, tenía sus razones para poder creer que el señor no había cometido tal acto. Y él me dice, por mucho tiempo yo ignoré lo positivo de mi esposa, por mucho tiempo. Llevo más de 25 años casado con ella, perdón, e ignoré todo lo bueno. Y tuvo que pasarme esto, es decir, la denuncia, llevar todo este proceso para poder darme cuenta lo importante que es ella para mí y ver todo lo bonito y lo bueno que ha hecho en mi vida, ¿no? El señor lloró, comenzó a tener contacto con su emoción, en ese momento sí se encontraba vulnerable, ¿sí? Ignorar lo positivo. Yo le pregunté, ¿hubieron consecuencias de que usted ignorara lo positivo? Sí, discusiones, distanciamiento, incluso a punto de divorciarnos, ¿no? Entonces podemos ver que ignorar lo positivo tiende a ser un error de pensamiento que a veces ni siquiera lo identificamos, que a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, cuando en realidad tiende a ser en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿no? Quizás a ustedes les ha pasado, si es que toman, no sé, un micro, ¿no? Un transporte público, y el transporte público se pasa. Ay, pero ¿por qué se pasó? Que voy a llegar tarde en mi trabajo o a mi casa, que ya es tarde, que ese señor se pasa. Pero ignoro todo lo bonito y lo positivo que compartí en el desayuno, ignoro todo lo positivo y bonito, y solo permito que lo, lo negativo, entre comillas, me afecte, ¿no? Y hay les voy a ver, quiero ver si por aquí es acá. Hay una metáfora, es una metáfora, sino más que todo como una explicación que yo realizo a mis pacientes. A ver, un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, yo les explico lo siguiente, ¿no? Imagínate
¿Qué es tu estudio? Ya. Imagínate que todo es estudio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, imagínate que todo eso es tu día, ¿no? Y tuviste un desayuno bonito, te salió bien quizás un trabajo, tu esposo te felicitó por tal cosa, tus hijos te dieron un abrazo, un beso, ¿no? Todo lo bonito de tu día, ¿bien? Pero sucede algo en el trabajo, ¿no? Quizás el jefe te llamó la atención por algo, que sería más que todo esto estrella. ¿Y qué pasa? Que tú solo te estás enfocando en un aspecto de todo tu día. Por lo tanto, invalidas todo lo bonito que te sucedió, todo lo bonito que has disfrutado en tu día. Y solo tu enfoque está en el aspecto negativo, en esta situación negativa. ¿Sí? Entonces, muchos de mis pacientitos les ha funcionado este diagrama, ¿no? O este ejemplo, que le permite identificar que en efecto, a veces tenemos una visión muy pesimista, muy negativa, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar ello? Primer punto, identificar cuáles son tus pensamientos donde tú ignoras lo positivo. Segundo punto, agradecer. Todos los días a mis pacientes los envío a agradecer, ¿no? Agradezco por esto de mi día. 5 cosas como mínimos agradece. Se enfoca en lo positivo. Ante una situación difícil, ¿qué puedo sacar o cómo puedo ver el lado positivo, tener una visión un tanto más optimista, ¿bien? Para poder combatir este error de pensamiento? Por otro lado, el perfeccionismo, ¿sí? ¿Alguna vez esperas que los demás tengan un comportamiento perfecto? ¿Qué es el perfeccionismo para ti? ¿Qué significa para ti el perfeccionismo? ¿Por qué es importante que la persona o tú seas perfecta? ¿Qué significa para ti el error? ¿Por qué no te permites cometer un acto como tal, ¿no? Un error, una equivocación? Cuando te equivocas, ¿qué te dices a ti mismo? Cuando cometes un error, ¿cómo actúas? ¿Qué sientes? ¿Cómo gestionas esta emoción? ¿Sí? El perfeccionismo también tiende a ser muy común en las personas. Pensamiento blanco y negro. O es todo o es nada. O eres mi amiga o no eres mi amiga. Y nunca más te hablo, ¿no? O sacas 20 o no eres inteligente. Pensamiento blanco y negro, que también está asociado a la emoción del aire. Bien, a ver, vamos a ver algunas técnicas cognitivas conductuales para poder trabajar lo que es la emoción, ¿sí? La conducta también del aire. Primer punto, a veces podemos utilizar la evasión para tener un control inmediato en la situación, ¿sí? Por ejemplo, la evasión, suelo siempre aconsejarles a mis consultantes, es cuando no tengan los otros recursos, las otras herramientas, ¿sí? Ya sea por el lugar o por el ambiente en el que se encuentra, entonces pueden utilizar técnicas evasivas, como por ejemplo el uso de distractores. En la sesión, con el consultante y el psicólogo van a hacer toda una lista de distractores que le podrían funcionar al paciente para poder cambiar el foco de atención, ¿no? Por ejemplo, llamar a alguien, ¿no? Lavarme el rostro con abundante agua fría o agarrar un hielito en una mano y otro hielo en la otra mano y sentir la sensación. Quizás hacer la fórmula de 5 4 3 2 1, ¿no? De los sentidos. 5 cosas que veo, 4 cosas que yo siento, 3 cosas que huelo. Bien.
dos cosas que, espera, cinco cosas que veo, ¿sí? Cuatro cosas que siento que puedo tocar con el tacto. Tres cosas que, uy, se me fue. Tres cosas, a ver, espérenme chicos, se me fue. Vamos a ver, se me fue la, ya. Cinco cosas que veo, cuatro cosas que escucho, sí, cuatro cosas que escucho, tres cosas que percibo con mi cuerpo, con mi tacto, dos cosas que puedo oler y finalmente una cosa que puedo saborear, ¿no? También es un uso de distractores. Bien, por otro lado, realizar las autoinstrucciones o cualquier otro estímulo que permita al paciente reubicar su atención, ¿sí? Eh, y también eliminar lo que es el efecto bola de nieve, ¿sí? ¿Qué es el efecto bola de nieve? También tiende a ser un error del pensamiento, ¿no? Es decir, comienzo con un pensamiento pequeño y después voy juntando otro pensamiento, hasta que hace una bola de pensamientos que lo vemos así, ¿no? Como si estuvieran muy um, enredados, como si hubiera varios nudos. Bien, entonces es aquí donde ya la emoción está predominando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la evasión? Que desde un inicio nosotros eliminemos el primer pensamiento, bloquear el pensamiento para evitar lo que es toda la bola de nieve, ¿sí? Ahora, en algunos casos, mientras más bloqueamos, el pensamiento tiende a ser más predominante, ¿sí? Por lo tanto, busquemos algunos estímulos externos que nos ayude a poder realizar ello. ¿Eh? Cambiar de tema también, ¿no? Por ejemplo, de manera asertiva. Siempre entrenar a los pacientes para que puedan cambiar el tema de manera más asertiva. Eh, a veces también quedarse en silencio, ¿sí? Retirarse del lugar, postergar el conflicto, realizarse frases de autocalma, ¿no? Cálmate, tranquilo, no pasa nada, no vale la pena discutir, no vale la pena hablar sobre el tema, enojarte, etc. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la respiración profunda, ¿no? Que también lo vimos en técnicas conductuales. La primera respiración que nosotros le enseñamos a los pacientes, que consiste en una inhalación lenta y profunda, ¿sí? Retiene 4 segundos el aire y va a soltar el mismo lentamente en 8 segundos. Ahora, como les comenté también, ¿cuál es la clave en, en esta técnica, ¿no? De la respiración profunda? Son dos puntos importantes. El primer punto es que el aire no se quede en el pecho, sino que ingrese al vientre, ¿sí? Y que todo el estómago se infle con el aire. Ese es el primer punto, al momento de inhalar. Retiene los 4 segundos y el segundo punto es que al momento de exhalar tiene que ser muy lento, más lento que la inhalación, ¿sí? Eso es fundamental. Es decir, si yo inhalo en 4 segundos, la exhalación podría ser en 8 segundos, que sea más larga. ¿Listo? Por otro lado, tenemos algunas otras herramientas, como por ejemplo, ¿no? Si tengo una almohada, ¿sí? Agarro la almohada, grito en la almohada, si quiero golpear, golpeo la almohada, todo a través de la almohada. Es decir, desfogo mi emoción en la almohada. También si es que tenemos el recurso del saco de arena, de la misma forma, ¿no? En el caso de los niños, la arena mágica, la arcilla, también tenemos la plastilina, ¿no? Que pueden hacer un descargo emocional. Tenía una niña ya hace un tiempito que ella identificó que podía canalizar la emoción con las hojas, es decir, agarraba una hojita, ¿bien? Y la arrugaba.
y nuevamente la extendía. Y nuevamente la arrugaba, ¿no? Extendía y arrugaba. Así era el movimiento, ¿no? El patrón repetitivo. Y ya al finalizar, hacía como rasgar, ¿no? En cuadraditos, rasgaba la hojita, ¿no? Y ya se calmaba, ¿ya? Entonces es una herramienta que a esta niña le funcionó y le ayudó mucho a poder canalizar la emoción. Bien, a ver, tenemos el tiempo fuera. Una técnica que es muy útil, que suelo aplicarlo mucho para los niños, para los adolescentes y los adultos, ¿sí? Una herramienta que es efectiva, ¿bien? Pero el tiempo fuera no es que solo te retires del lugar, ¿no? En donde te has molestado o has experimentado la ira. No, no consiste en ello, ¿no? Por el contrario, el tiempo fuera es un tiempo en el que va a experimentar, va a tener contacto con la emoción, va a aprender a regularse y va a aprender a que la razón predomine, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver primero en el caso de los niños y después en el caso de los adultos, ¿sí? Las dos formas para que ustedes también pueden intervenir con sus consultantes. A ver, en el caso de los niños, antes les digo a los papitos que puedan ubicar un espacio en su, en su casa, ¿no? Quizás en el cuarto, quizás en un lugar en donde el paciente pueda tener la calma necesaria, ¿sí? En ese espacio va a tener que realizar los papitos un rincón de la calma, ¿no? Como por ejemplo lo ven en pantalla. O por ejemplo, a ver, voy a ver si tengo aquí. Más o menos así podría ser, ¿no? Este es un rinconcito de la calma de una niña. Aquí también tenemos otro rincón de la calma. Uy, bien. Entonces, aquí, en ese rincón de la calma, se va a tener que ubicar varios recursos para que el niño pueda experimentar y gestionar la emoción. Bien, entonces, para ello, para llevar a cabo, se tiene que hacer un preentrenamiento. Es decir, yo le explico, evidentemente trabajamos todas las emociones, ¿no? Trabajamos la ira, la alegría, el enojo, el miedo, ¿sí? Todas las emociones trabajamos con el pequeño. Y específicamente la emoción de la ira para poder ubicarlo en su rincón de la calma. Y le digo, cuando tú sientas que Hulk está viniendo, ¿sí? Que ahorita les voy a explicar la técnica de Hulk. Cuando tú sientas que Hulk está viniendo, entonces tú te vas a tu rincón de la calma. ¿Qué va a hacer en ese rincón de la calma? Le ponemos varios recursos. Puede ser las respiraciones, que también les voy a enseñar. También puede ser una almohada, arcilla, mandalas, harina, ¿no? Arena mágica, plastilina, quizás por ahí la botellita, hay una botellita de la calma también, ¿no? La botellita de la calma, ¿sí? Varios recursos en los que al niño le funcione y pueda gestionar su calma, ¿bien? Perdón, su emoción. Ahora, una vez que el niño ya aprenda a gestionarlo, va a regresar nuevamente a la situación, ¿sí? Pero no es que el niño vaya solo, no, tampoco es que yo voy a ayudarlo a calmarlo, no, somos de guía, es decir, los papitos más que todo, ¿no? Son de guía. Lo llevamos al rincón de la calma, no le decimos, Juancito, ¿consideras que debemos ir al rincón de la calma? Sí, porque estoy molesta. Ok, vamos, te acompaño, te doy tu espacio, ¿ya? Lo observo al niño siempre porque de repente se golpea o algo por el estilo. ¿Listo? Hace sus técnicas, sus herramientas y después tenemos que abordar la situación. No es que el niño se autorregula solo y ya,
nuevamente regresa. No. Si no, le preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿No? Si trabajamos con el monstruo de colores, me siento más calma. ¿Y qué color es la calma? ¿Te acuerdas? Sí, el color verde. Bien. ¿Te sientes más calmado? Sí. ¿Qué es lo que has sentido? Si el niño aún no sabe denominar, no nombrar la emoción, nosotros le explicamos, tu sentido esta emoción y tu cuerpo, como ha venido Hulk, ¿no? Sientes que te pones rojo, que sientes que tus hombritos se ponen muy duros, como si fueran piedras, ¿no? Entonces le explicamos sus sensaciones corporales, ¿sí? ¿Y qué pensamientos has tenido? ¿Qué ha pasado por tu cabecita, por tu mente? ¿No? Que nadie me quiere, que nadie quiere compartirme, que mi hermano es malo. Ya, muy bien. ¿Y tú consideras que tu hermano es malo? Sí. ¿Por qué? Porque no me quiere prestar. Ya, entonces vamos a validar su emoción y poco a poco también reestructurar, dependiendo mucho de la edad del niño, ¿sí? Porque hay niños que todavía no tienen la madurez cognitiva para poder llevar a cabo la reestructuración, ¿no? Cognitiva. Bien, y después le decimos ya. Entonces, ¿tú has sentido esto en tu cuerpito? ¿Has sentido la emoción de la ira? Denominamos siempre la emoción, denominamos o nombramos siempre las sensaciones corporales y después buscamos soluciones. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ya estás más tranquilo. ¿Qué hacemos para poder solucionar esta situación? ¿No? ¿Qué crees tú, Juancito? Si el niño no sabe, entonces nosotros lo guiamos. ¿Ya? Esto en cuanto al rincón de la calma, en el caso de los niños. ¿Listo? En el caso de los adultos, yo le explico, ¿no? Nosotros tenemos como un termómetro emocional, adultos y adolescentes. Tenemos como un termómetro emocional. Imagínate que este termómetro, este es el 0%, ¿bien? Y este es el 100%. Bien, y este es el 50%. ¿Listo? Ese es el 50%. Ahora, esta técnica consiste pues en alejarse de la situación física y psicológicamente. Esto es importante, que si el conflicto se realizó, por ejemplo, en la cocina, es fundamental que el paciente se retire de la cocina, ¿sí? Es un alejamiento física y psicológico, porque si el estímulo sigue allí constante, ¿no? Y el estímulo todavía tiende a ser conflictivo, ¿no? O buscar, quizás, buscar la pelea, ¿no? En la discusión, aún más, ¿no? Entonces es importante que se retire de manera física, ¿listo? Y psicológica. Entonces, le digo, en el 0%, tú evidentemente aún no sientes las sensaciones corporales, ¿no? Todavía no eres consciente de que te estás molestando. Pero cuando tú llegues al 30%, vamos a ubicarlo aquí, ¿bien? Es momento en donde tú tienes que retirarte. Es decir, en ese 30% tú ya puedes controlar tu emoción, tú aún puedes controlar tu conducta, aún puedes manejar la situación, eres consciente de tus sentimientos, de tus sensaciones corporales y de tus pensamientos calientes. Y es en este momento donde tú tienes que retirarte. Porque si tú haces que llegues al 50%, es muy probable que la emoción se dispare. Y al momento de dispararse la emoción, pues la razón está en un nivel mucho más bajo, ¿bien? Y la conducta agresiva puede salir, ¿no? Se puede ejecutar. Bien, ahora también es importante mencionarle que cuando se retire del lugar, evite, ¿no? Realizar conductas que le pongan más enfadados. Por ejemplo, dar un portazo, golpear algún objeto, tirar algún objeto, irnos insultando, irnos hablando.
¿sí? Sobre la persona o la situación. Bien, entonces, de esta forma se retira justo cuando está en el 30%, física y psicológicamente. Bien, entonces, a veces, sobre todo más que con los adolescentes, yo les doy como una ficha, ¿no? Acá le pongo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y su termómetro. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? Pintar, ¿no? Por ejemplo, aquí es más o menos mi 30%, ¿no? Y ellos lo pintan. Bien. Si el paciente ha pintado más de la raya, es probablemente que no haya realizado su tiempo fuera. ¿Listo? Ahora, no solo es que el paciente se retire, sino que una vez que se ha retirado, pueden realizar varios recursos para poder gestionar su ira. Por ejemplo, autoinstrucciones, ¿no? En la fórmula del 5, 4, 3, 2, 1 de los sentidos, la respiración profunda, la respiración del cuadrado. Puede realizar también o tomar un vasito con agua fría. No solo es tomar el vaso por tomar, sino sentir la cómo pasa el agua por todo hasta llegar al vientre, ¿sí? El agua fría. No se me pasa. Vean, entonces agarro un bol y sumerjo mi cabecita en el bol con agua fría, ¿sí? Y saco la cabeza. De la misma forma, meto y saco, meto y saco. No me funciona, agarro dos hielitos, uno en cada mano y comienzo a sentir, ¿no? Quizás duele un poquito, a veces porque el hielo tiende a ser un estímulo muy fuerte. Entonces, eso va a bloquear un poco la conducta. ¿Bien? Ahora, quiero expresar mi emoción, ¿no? Quiero ser. Bien, agarras también una almohada y gritas en la almohada. Gritas todo lo que quieras decir, lo dices. Si quieres por ahí golpear, golpea la almohada, ¿no? Pero que desfogue toda la emoción en la almohada. Una vez que ya haya terminado de realizar algunas herramientas que a él o a ella le pueda funcionar, se va a preguntar, ¿qué siento ahora? ¿Sigo en el 30%? ¿O quizás estoy en un 10%? ¿O quizás en un 5%? ¿Sí? Dependiendo. ¿Qué necesito hacer ahora? Necesito gritar un poco más. Necesito tomar agua. Necesito hablar con alguien. ¿Sí? Ok. Después, predomina la razón. Ya una vez que ha desfogado toda la emoción, la razón surge, ¿bien? Y tiene que preguntarse a sí mismo, ¿cuál va a ser mi accionar? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir y decirle a mi pareja todo lo que siento, porque ya no quiero estar con ella o con él, ya, bueno, dependiendo. Ya puedes hacerlo, si lo consideras que es importante, lo puedes hacer, pero siempre que analicen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias positivas y las consecuencias negativas de esta conducta? ¿No? Hipotético, porque aún no lo ha hecho. Bien, son tal, tal, tal. ¿Cómo te sientes con estas consecuencias? Bien, tranquilo o triste, enojado. Bien, entonces siempre tratemos de invitarle a los pacientes a ir un paso más adelante de la situación en tal, como tal, ¿sí? Analizando las consecuencias positivas y negativas de una probabilidad, no de una conducta como tal, porque eso lo hace en su tiempo fuera, ¿bien? ¿Y cómo se va a sentir con relación a ello? Entonces, analizamos las consecuencias. ¿Listo? Bien, con relación al tiempo fuera, ¿hay alguna duda o todo está claro? Todo claro, chicos, porque ellos lo van a utilizar mucho. Todo claro, entonces. Bien,
Bien, por otro lado, lo que les decía, ¿no? También tenemos las autoinstrucciones, es decir, son algunas frases que el paciente se puede realizar a sí mismo, incluso en su momento en que realiza su tiempo fuera, ¿no? Por ejemplo, mantente calmado o calma, no fue intencional, fue accidente, no vale la pena enojarse, respira tranquilamente, respira e ignora, respira y relaja mi cuerpo, no lo hizo a propósito, enojarme no soluciona el problema, ¿bien? Entre otras frases que ello también se tiene que realizar en la sesión con el paciente, ¿sí? Porque si nosotros a veces le dejamos de tarea, en muchas ocasiones no lo suelen hacer, ¿sí? Se olvida, ¿bien? Entonces, ya en la sesión como tal, le decimos, ¿y cómo te vas a acordar que tienes que realizar tus autoinstrucciones? Ah, bueno, lo puedo poner en mi llavero, ¿no? Algún anclaje que el paciente realice, que al momento de ver tal cosa se acuerde de las autoinstrucciones. ¿Bien? Otras herramientas fundamental que también suelo hacer con mis pacientes es que ellos hagan una lista de situaciones en las que sienta la ira, ¿no? ¿Qué situaciones te molestan? Cuando tú estás molesto, cuando me miente, cuando me gritan, cuando eh, mi pareja me dice tal cosa, ok. ¿Qué te hace enojar? Me hace enojar su comentario, su actitud. Ok. ¿O qué te enoja de esta situación? ¿Sí? ¿Qué sientes cuando estás enojado? Bien, ahí que detecte mucho lo que es sus reacciones fisiológicas. ¿Listo? Ello también. ¿Cómo reaccionas cuando te enojas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué haces cuando estás molesto con otra persona? Eso nos va a permitir también saber qué estrategias tiene para resolver los conflictos, porque hay muchas personas adultos, ojo, que no tienen esas estrategias para poder resolver los conflictos con otra persona y evitan mucho. No, yo no quiero hablar, prefiero no hablar y pues ya conversamos después como si nada hubiera pasado, pero siempre hay una situación inconclusa que no se arregló en su momento. Bien, entonces de esta forma también observamos cómo el paciente resuelve sus conflictos. ¿Listo? Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? Sobre todo ello a los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te enoja? No sé. ¿En qué situaciones estás molesto? No sé, no me acuerdo. ¿Sí? Porque hay conductas así de los adolescentes, ¿no? ¿Qué te hace enojar? Nada. ¿Qué te enoja de una situación? No sé, depende. Depende de qué. No sé. ¿Bien? Me toca un adolescente así, muy tedioso, muy resistente, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me ayuda es, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el enojo? Te dice, no sé, ¿bien? Que a veces, por tanta insistencia, a veces sí contestan, ¿no? A veces no. Y le pregunto, Ahora mismo, ¿te sientes molesto? ¿Te sientes enojado? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero estar aquí. ¿Y por qué no quiero estar aquí? Cuenta. Porque quiero ir a jugar, quiero salir, ¿no? Porque no quiero llevar psicología, ¿no? No quiero hablar contigo. Y entonces no hablamos, ¿no? Y no hablo con el paciente hasta que él poco a poco se siente un tanto desesperado, ¿no? Y comienza a decir, ya, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? O por ejemplo, saco algunas tarjetitas que me ayudan mucho. Saco algunas tarjetas, que es más que todo de la gestal. A ver, creo que lo tengo aquí. ¿No? Por si acaso les voy a mostrar, si es que lo tengo aquí.
No, no tengo. Mm, Bueno, bueno, saco como algunas tarjetitas, ¿sí? Que, bueno, me ayudan, como les digo, de la corriente de la IESTA. Bien, y el paciente como que observa y ya comienza a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Qué significa? ¿No? Y comenzamos a hablar un poco a poco, ¿no? Y ya llegamos a entablar al menos un poco de comunicación y al diálogo, ¿no? Y ya después nuevamente le preguntamos, cuando ya vemos que el paciente ya tiende a manifestar una conducta más colaborativa, ¿bien? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Qué hiciste? Si quieren las tarjetitas, también se los pueden enviar, me avisan, ¿no? Porque son tarjetitas que las uso mucho, ¿bien? Y también pueden ser útiles para ustedes. ¿Qué hiciste? Descríbeme cómo te enojaste, ¿sí? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando estás molesto? ¿Qué hacen las personas cuando tú te enojas? ¿O cómo reaccionó la persona con la que te enojaste cuando habías manifestado tu enojo, ¿no? De la misma forma. Después, con el autorregistro, ustedes ya saben que saben cómo se maneja, ¿no? Tiene que detectar los pensamientos automáticos, los pensamientos calientes y puntuar su validez del 0 a 100. Y aquí trabajamos mucho lo que son los errores de pensamiento. ¿Para qué? Para poder debatir, ¿sí? Estos errores del pensamiento que se encuentran asociados a la emoción. Bien, registrar la emoción como tal, bien, y el pensamiento alternativo después del debate. Lo mismo que hemos visto, pero en este caso, los pensamientos calientes, que están inmersos en una situación en la que el paciente experimenta el enojo. ¿Sí? Por ejemplo, suceso. No puede terminar lo planteado y el tiempo me gana. ¿Sí? Eso es lo que el paciente manifiesta. Pensamiento. Nunca podré organizarme. Ok. De la escala del 0 al 10, ¿qué tan válido consideras este pensamiento? Un nivel 8. Nunca cambiaré. También 8. Soy muy lenta. Un nivel 9. Listo. Emoción. ¿Qué emociones sentiste en ese momento? Frustración en un nivel 9. Cólera de la misma forma, nivel 9. Y desmotivación también en un nivel 9. ¿Listo? Bien, realizamos todo el debate. ¿Qué evidencias contradicen que nunca vas a poder organizarte? ¿Nunca? ¿Sí? Sí, nunca. Siempre, nunca te has organizado. No. ¿Qué te hace pensar de que nunca vas a cambiar? ¿No? ¿Qué hechos contradicen? ¿Qué ventajas? ¿Cuál es la utilidad de este pensamiento? Entre otras cuestiones que ya lo hemos visto en la sesión de técnicas cognitivas. ¿Ya? Revisamos lo que es el debate y siempre, 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 ojo, finalizamos con el pensamiento alternativo. Bien, bueno, hice lo que pude, soy capaz de organizarme y sé que puedo lograr. Bien, ¿qué me produjo? ¿Qué emociones sentí con este pensamiento alternativo? Tranquilidad y confianza. Bien, también podemos ver que se puede utilizar la reestructuración cognitiva al momento de trabajar con la emoción. ¿Listo? A ver, damos algunas técnicas para niños también. No podemos utilizar el monstruo de colores o intensamente. No, ese intensamente es el 1. ¿No? Ahora, como ya habrán visto, ya hay intensamente 2, ¿no? Con otras emociones que se han acoplado, ¿no? A la película. Bien, yo trabajo con ambos recursos, ¿sí? Este recurso es muy, muy bueno, en realidad muy bueno, ¿no? Porque ayuda a expresar, a identificar que las emociones no se sienten en el corazón también, ¿no? Sino que todo surge en la mente, ¿sí? También, por otro lado, grafica mucho, ¿no?
tiende a ser muy explícita de cómo es la alegría, cómo es la furia, el asco, el miedo, la tristeza, ¿no? Ahora está la ansiedad, la envidia, ¿no? Entre otros. ¿Bien? Entonces, es un buen recurso que suelo utilizarlo mucho y también el monstruito de colores, ¿no? Entonces les he puesto aquí el link del YouTube para que lo puedan visualizar y lo puedan trabajar con sus niños. Ahora, por otro lado, también yo trabajo con pictogramas. Sí, les comenté del Arasat, donde es una página donde ustedes pueden encontrar diferentes tipos de material. También van a encontrar para trabajar emociones con los niños, ¿no? Entonces, yo le presento las tarjetitas, ¿no? Recortadas o en ficha, ya dependiendo de la creatividad de cada uno. Y le digo, por ejemplo, Juancito, ¿cómo está este niño? Ah, Miss, está triste. ¿Por qué crees que está triste? Porque su papá le gritó. Oh, y está triste, sí. ¿Qué te dice? ¿Cómo está su rostro? Ah, Miss, uy, si es que acá, no, está llorando y mira su rostro, también está triste. ¿Y cómo es tu rostro, Juancito, cuando estás triste? Entonces, con ayuda de un espejo se pone triste, ¿no? Hacemos la expresión facial, el psicólogo y el niño. ¿Bien? Muy bien, Juancito. ¿Y qué le dirías a este niño para que se sienta un poquito mejor? Ah, bueno, le diría que no se preocupe, que el papito lo ama mucho y que está solo enojado. ¿Y tú, Juancito, cuándo estás triste? A mí, yo estoy triste cuando no me compran ni helado. ¿Y qué haces cuando estás triste? Lloro. Muy bien. ¿Y qué hacen tus papitos cuando tú estás triste? Tengo que ver la perspectiva del niño de cómo abordan sus papás la situación, ¿ya? Porque es distinto. A mí me pasó que un niño me dijo, es que mi papá me gritó fuerte, me hizo asustar. Cuando lo abordé con el papá y la mamá, el papá me dijo que yo no le grité, ¿no? Para mí es algo normal y que solo le dije que esto no estaba bien. Dos perspectivas totalmente distintas, ¿no? Al niño cree que le gritó y el papá dice que no. ¿Bien? Entonces, de la misma forma, ¿qué hacen tus papitos cuando tú estás triste o cuando estás llorando? Mi mamá me dice que no debo de llorar porque soy hombre. ¿Sí? También psicoeducar a los papitos. Eso no es verdad. Eso no es algo cierto. ¿Bien? Entonces, de la misma forma trabajamos con cada una de las emociones, ¿no? De la cólera, ¿no? Incluso aquí podemos ver una expresión un tanto más explícita de la ira. Bien. Después tenemos esta actividad. A ver, les voy a compartir en mi pantalla del material. A ver, esperen un momentito. Aquí está. Ya. No, este es el material que nosotros no hemos realizado, ¿no? Que es como un cuento pequeño. El monstruito de colores, conociendo y ordenando mis emociones. ¿Sí? Pero ahí quizás algunos de ustedes sí conocen el monstruito de colores. Más que todo trata de un monstruo que en un inicio está con todas sus emociones revueltas, ¿no? Así, por ejemplo, con todas las emociones, la tristeza, la alegría, revueltas. Y cada emoción tiene un color. La alegría tiene el color amarillo, la calma el color verde, el enojo el color rojo, el miedo el color negro y la tristeza el color azul. Bien, entonces le decimos, oh no, el monstruo está confundido con sus emociones. Le ayudamos. El niño dice, sí, excelente, vamos. ¿No? Entonces está bien ordenadito para trabajar con los niños. ¿No? Y aquí le ponemos al pequeño, ¿no? ¿Cómo está el monstruito? Yo creo que está feliz. Muy bien. Está feliz, ¿no? ¿Cómo pones tu carita cuando estás feliz? De la misma forma, el niño se observa a sí mismo. Y vamos a colorear según la emoción.
En este caso, como es la alegría, es el color amarillo. ¿Bien? Y aquí tiene que dibujar el rostro de la emoción, ¿no? Con sus ojos. Si eres niña, a veces los niñitas le ponen su cabellito, etcétera, ¿no? Dependiendo. ¿Listo? Después le decimos, muy bien, nuestro amigo el monstruo ya conoce sus emociones y ahora vamos a ayudarle a que pueda ordenar, ¿no? Primero vas a cortar todas las figuras de colores, después encontrarás unos jarros y pegarás según la emoción y su color. Ahora, ello también se asocia mucho, ¿no? Más que todo esto se ha sacado mucho del cuento, del monstruito de colores, ¿no? Porque ahí ustedes ven los jarritos donde él ordena sus colores. Entonces tenemos estímulos amarillos, rosados, el estímulo de color azul, rojo y verde. Ahí el negro. Entonces aquí el enojo y todo lo que ha recortado lo pega en su frasco. El miedo, la tristeza, la alegría, el amor y la calma. ¿Bien? Y le digo, buen trabajo. Al comienzo el monstruo estaba así, con sus emociones desordenadas, pero gracias a tu ayuda, sus emociones ya se encuentran en orden. ¿Sí? Ya están de esta forma. ¿Vistes cómo del enojo llegó a la calma? Ahora tú también puedes hacer. Bien, entonces es un recurso que suelo utilizarlo con los pequeños. Ahora, hay otro recurso. A ver, esperen un momentito. Aquí está. Para los niños más chiquititos, ¿sí? Para los pequeñitos, utilizo mi álbum de emociones. Y lo imprimimos y esto tratamos como de anillarlo o plastificarlo, ¿no? O en un cuadernito también lo podemos manejar. Aprendiendo a expresar mis emociones, aquí están los materiales que podemos utilizar y las instrucciones. ¿Bien? Ahora, si tenemos los muñequitos de los monstruitos, sería genial, porque eso va a permitir incluso que sea más dinámico la sesión. Bien, entonces comenzamos con la alegría. Cuando estoy alegre, mi rostro es así. Y con el espejo también, ¿no? Que exprese su emoción el pequeño. Bien, y aquí ponemos la foto del niño, del mismo niño, pero expresando la emoción de la alegría. Y aquí vamos a poner varias fotitos en donde el niño se siente alegre. Por ejemplo, cuando está tomando un helado, cuando está jugando con su perrito, ¿bien? Varias imágenes en donde el niño se siente alegre. Lo mismo con la tristeza, la misma instrucción con el enojo, con el miedo, con la calma. Y en el caso del amor, ¿sí? En el video, habla más que todo del amor, un poquito de pareja, ¿no? Algo por el estilo. Siempre, bueno, ya a criterio de cada uno, yo trabajo el amor a mi familia, ¿no? Estamos hablando de niños pequeños. Entonces yo amo mucho a mi familia, foto de la familia. En este caso, este es el único que cambia, ¿no? ¿Cómo demuestro mi amor a mi familia? Con besos, abrazos, quizás por ahí alguna cartita, etcétera. ¿Ya? Y ese es el álbum que realiza el niño junto con el psicólogo sobre sus emociones. Bien, aquí tenemos, ¿no? Cómo detectar que Hulk está llegando para trabajar lo que son las sensaciones corporales. Se pone rojo, siente calor, su corazón late más fuerte, cierra los puños, siente ganas de gritar y se arruga su frente, ¿no? Entonces le explicamos, lo hacemos también enfrente de un espejo, si es espejo de cuerpo completo, muchísimo mejor, ¿bien? Y le explicamos por qué Hulk llega, qué emoción está asociada a Hulk. Cuando tú sientes que Hulk está llegando a tu cuerpo, entonces, ¿qué haces? Te vas a tu rincón de la cama, ¿no? Y le enseñamos, por ejemplo, estas respiraciones para los niños. Este es su punto de inicio y con su dedito inhala, sostiene, exhala. Inhala, sostiene, exhala.
Inhala, sostiene, exhala. Inhala, sostiene, exhala, hasta llegar nuevamente al punto. ¿Bien? También tenemos la respiración del arco iris. Ese es su punto de inicio. Inhala, y cortemos, retiene y exhala. Inhala, retiene y exhala hasta llegar al último arco iris. Bien, entonces de esta forma puede realizar su respiración, ¿no? U otras técnicas que ya les mencioné en la universidad. ¿Listo? Aquí tenemos también el autocontrol de la tortuguita, quizás algunos ya lo conocen. En YouTube también van a encontrar el cuento, ¿sí? Cuento de la tortuga mayor, ¿no? Y de la tortuguita que le enseña a poder controlar su emoción. Entonces, realizamos todo lo que nos dice el cuentito, ¿no? Primer punto, primer paso es stop. No digo y no hago nada. Segundo paso, nos metemos al caparazón y junto con el niño también hacemos, ¿sí? Como si nuestras manitos fueran el caparazón y nos metemos. Realizamos la respiración, pues previamente yo ya le enseño a respirar. Paso número 3, pensamos. Salimos del caparazón y pienso, ¿cómo me siento? Me siento más calmado, ¿no? O necesito entrar otra vez al caparazón para poder respirar. O necesito quizás tener plastilina, ¿no? O descargar de otra forma mi emoción, dependiendo. Paso número 4. Actúo. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Si el niño dice, voy y le golpeo a mi compañero, ¿qué va a pasar después? No, la misma me va a gritar, mis papás me van a llamar la atención, me van a castigar y no voy a poder salir a jugar al parque. Ok, entonces no es una buena conducta, ¿cierto? No, ¿qué? Entonces, ¿qué podrías hacer? Bueno, voy y le digo a mi mamá, no, que este niño me está molestando. Muy bien, ¿no? ¿Y qué consecuencias o qué podría pasar después? ¿No? Entonces, si es que el niño dice una conducta saludable, adecuada, pasamos al actuar, ¿sí? Al paso número 4. Bien. Y por otro lado, ya para finalizar, tenemos la técnica del volcán, que es una técnica, acá les he puesto el YouTube, trata de un cuentito de una niña que tiene un volcán dentro suyo y que cuando se enoja, el volcán erupciona. De la misma forma, no es una metáfora que utilizamos con los pequeños, ¿no? Y le decimos, imagina que tú tienes un volcán dentro tuyo, ¿ya? Y cuando tú estás enojado, molesto, el volcán va a erupcionar, ¿no? En el caso de los niños le decimos más que todo explotar, ¿no? Para que puedan asociarlo. Entonces, cuando el volcán explota, ¿sí? Sale fuego y el fuego lastima, ¿cierto? Nos quemamos. De la misma forma, si nosotros explotamos, a veces decimos cosas o hacemos cosas que nos pueden lastimar a nosotros y a la familia o a los demás. Entonces, para poder controlar el volcán, tenemos que realizar la respiración. E incluso en el videíto, ¿sí? En este video que están en la plataforma de YouTube, allí ustedes van a encontrar, ¿no? La forma correcta de la respiración. ¿Sí? Que inhala, retiene y exhala. Inhala, retiene, exhala. 3 veces para evitar que el volcán erupcione. Y todas las sesiones siempre se le pregunta al niño, ¿y cómo ha estado tu volcán? ¿No? Mi volcán ha estado bien, Miss, ¿no? No ha explotado. Excelente, muy bien, ¿no? Trabajamos con economía de fichas, que ya también lo hemos visto, ¿sí? De esta forma, comprobamos que su volcán está controlado. Bien, chicos. Y bueno, eso sería todo con relación a la clase número 6. Ya finalizamos el curso de terapia cognitivo-conductual. Realmente espero que se hayan llevado muchísimo aprendizaje. Queda pendiente enviarles los últimos materiales que acabamos de ver, ¿sí? Ahora mismo se los voy a estar enviando. Bien. Y por otro lado, agradecerles por su presencia, agradecerles también por estar también en esta última clase.
Y por otro lado, también invitarlos a que puedan certificarse, que es una forma de avalar los conocimientos que hemos adquirido durante estas 6 sesiones, ¿no? Hay muchos papitos, y siempre lo comento porque sí nos ha tocado aquí en el centro, ¿no? Que hay muchos papitos que nos dicen, ¿y cuál es su formación? ¿No? Y claro, tienen todo el derecho, ¿sí? Tienen todo el derecho de conocer, ¿no? La formación, porque vamos a trabajar con sus hijos, ¿no? Con sus niños, incluso los mismos adultos, ¿no? Te buscan tu currículum, buscan tu perfil de LinkedIn. A mí también me han stalkeado mucho por Facebook, por LinkedIn, ¿no? Entonces es parte de, y están en su derecho, ¿no? Entonces la certificación nos ayuda a poder avalar estos conocimientos que hemos adquirido y que lo podemos demostrar a través de la práctica. Muchas gracias, Estrella. Que tengas una bonita noche. No se desconecten porque el coordinador tiene algunas indicaciones y alguna actividad con ustedes. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en una próxima.